8:54. Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, la más importante de todos siempre, Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Más que vencedores en Cristo. Siempre. Sí. Amén. Bien, quiero referirme a la entrevista, lógicamente, histórica del presidente Danilo Medina en el día de ayer, algunos aspectos importantes, pero antes quiero felicitar de manera bastante efusiva y alegre con la dominicanidad al embajador dominicano en Rusia, al embajador Alejandro Arias, y al maestro Ramón Orlando. Señores, este día 4, antes de ayer, Ramón Orlando dirigió la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Moscú. Wow. Y se presentó nada más y nada menos que en la sala principal del Conservatorio Tchaikovsky de Rusia. Un aplauso al maestro. Celebrando la independencia nacional, presentando, orquestado de manera sinfónica, 10 de los mejores merengues dominicanos. Pero además... Una cosa extraordinaria. Además, hay que decir, perdón, estaba presente en esa función el segundo al mando de Vladimir Putin. Así es, Sergei Ryabkov. El segundo al mando, ¿cómo se llama? Sergei Ryabkov, que es el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que habló en la actividad y saludó a la República Dominicana. Se estaba celebrando también el aniversario del restablecimiento de relaciones de Rusia y República Dominicana y la independencia nacional. Mira. Y el señores, uno de los que está, de la gente más importante de Vladimir Putin, que está en negociaciones y en todo esto, estuvo presente ahí. Señores, lo que ha hecho, yo vuelvo y digo, de verdad que ha hecho un gran trabajo el embajador. Lo que ha hecho Ramón Orlando con el merengue, el maestro Ramón Orlando, está fuera. Mire, esa presentación, bueno, un equipo extraordinario que tiene el embajador. El arreglo de los merengues de los 80 es Ramón Orlando y Johnny Fernández. Eury, Ramón Orlando es el mejor arreglista que tenemos en este momento en este país, ¿verdad? Yo pienso que si no es el mejor, es de los mejores. Si no es el mejor, yo creo que el maestro Ramón es el mejor arreglista. Ramón ha hecho arreglo para Juan Luis. No, para todo el mundo. Todo el mundo. Pero venga acá, la salsa dominicana sí existe, oye, por los arreglos del maestro Ramón. Oye, lo que yo digo. Existe salsa en República Dominicana. No, perdón, si es la última camada. No, la última camada era Víctor White. Es de Víctor White. Oye, esto, Pedro. No. Víctor White, a la última tú dices que pero la salsa dominicana inició con los arreglos de Ramón. Testimonio de Bienvenido Rodríguez, de Ramón Orlando y del propio Juan Luis. Cuando Juan Luis vino de Berkeley, que hizo Soplando, ustedes se acuerdan de Soplando. Soplando fue una cosa extraordinaria en calidad, pero no se bailaba. No tuvo éxito. Fue Ramón Orlando que llevó, ¿verdad? Él era el productor de Canes Record en ese momento, a que le dijo a Juan Luis, tú tienes que hacer, cuando Bienvenido le dijo, te voy a hacer una producción si tú me la haces merengue bailable. Fue Ramón Orlando junto con... Bachata Rosa fue ese. No, ese fue cuando salió Por Eso Ahora, Si Te Volverá a Querer, el primero, Mudanza y Acarreo. Esa primera producción fue supervisada por Ramón Orlando, que fue que de alguna manera, junto con Juan Luis, lo llevó a que toda esa calidad de Juan Luis desde el punto de vista académico fuera a la masa popular. Eso era así porque yo viví eso siendo niño. Oye, yo viví eso siendo niño. Ahí estaba mi hermano, Marco Félix, y yo viví eso y ese proceso de Juan Luis Guerra. Uno de los mejores estudios de grabación lo tiene el hermano de Virgilio. Hay una sola cosa, en este país hay una sola cosa que supera el talento de Ramón Orlando. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Su calidad humana, mi hermano. No, extraordinario. Mire, mi hermano, es una súper estrella. Un abrazo al maestro Ramón. Un trato elegante, de verdad. Pero oigan estos detalles. Ahí viene ese gran evento con motivo. Exacto, el año que viene. Pero oigan esto, eran 84 músicos en escena. Oye. Pero además, Ramón Orlando estaba dirigiendo junto con, nada más y nada menos, señores, el director artístico del conservatorio. El director musical artístico, Vladimir Ballet, fue que dirigió, y Ramón Orlando dirigió la orquesta en sentido general. Habían 5 músicos dominicanos, junto con los músicos rusos, Francisco Pérez que hacía tambora, Máximo Núñez trompeta, Humberto Flores Guira, Robert Morel conga y Julio César bajo y Enriquillo Pimentel saxofón alto. Fue una cosa de verdad extraordinaria, la dominicanidad. Estaba invitado todo el personal diplomático que está en Rusia, de todos los países, y fue una actividad fuera de serie. Así que de verdad felicito al embajador Alejandro Arias, a Luis Fernando Rodríguez, el primer secretario encargado de Cultura, que fue el del coordinador de todo, y a todo el equipo que apoya esta embajada, que de verdad está haciendo un extraordinario trabajo representando a la República Dominicana. Compadre Pedro Juan, Juanita Morel, el negrito del Batey, el guardia del Arsenal, que es de Luis Díaz, sí, Emperatriz, Emperatriz, Ricardo, la agarradera, entre otros temas.
10. Ay, ojalá conseguir videos de eso. Vamos, creo que nos van a mandar el video completo. Yo puse ahí. Incluso, además, Ramón hizo lo que él hace. Además de tocar, él tocó, dirigió, ¿verdad? Tocando el piano. En varios momentos se levantó a bailar como él hace y fue realmente impactante. Así que felicitaciones al embajador, a todo su equipo y a Ramón Orlando por esta presentación de la dominicanidad en Rusia. Miren, la entrevista del presidente Danilo Medina en el día de ayer, yo creo que creó un precedente histórico por varias razones. Yo siempre y se lo digo de manera particular y personal al presidente Medina, que él es brillante haciendo análisis y cuando habla, aunque casi no le gusta, bueno, durante su gobierno era difícil verlo hasta hablar públicamente, porque él es un hombre de acción, pero además un hombre sumamente preparado, que conoce muy bien. Una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, todas las cifras que dio es parte del análisis que él hace, del conocimiento que tiene como estadista, y dijo cosas sumamente preocupantes. Yo he estado diciendo, tengo ya varios días haciendo análisis de que el gobierno tiene dos grandes situaciones difíciles que tiene que manejar para la estabilidad macroeconómica. Una es la deuda externa, la deuda pública, Danilo hablaba de eso también, el sector eléctrico y las tasas de interés. Tres situaciones que ciertamente están haciendo una situación difícil. Danilo se refirió específicamente a dos de ellas y daba unos datos, señores, que son escalofriantes. O sea, Danilo dio unas cifras que son realmente escalofriantes. Oigan esto. Dice Danilo que el gobierno está recibiendo aproximadamente 450 mil millones de pesos, pero está gastando 667 mil millones. O sea, está recibiendo alrededor de 400 mil y está gastando más de 650 mil millones. Eso provoca una situación sumamente difícil y es lo que explica por qué esa línea de endeudamiento tan amplia, que lógicamente, otro dato que da Danilo, sumamente difícil, complicado sobre la deuda externa, es que nosotros vamos a estar pagando, señores, dice Danilo, ahora, yo lo había dicho ya en varias ocasiones, casi igual que el 4% de educación, 298 mil millones solamente en intereses de la deuda, ni siquiera en el capital, en intereses de la deuda, 298 mil millones y la tendencia de seguir tomando préstamos es mayor. ¿Por qué? Precisamente, como muy bien también decía el presidente, el presidente Danilo, está en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque quiso hacer una reforma fiscal que no pudo hacerla y ahora no la quiere disfrazar de otra manera y nos la está tratando de poner de otro lado, como ese absurdo de la propuesta del diputado Genao. Quieren por todos los lados tratar de resolver lo que no pudieron resolver y lo que no pueden resolver. Danilo daba ahí tres datos concretos de tres gastos innecesarios o demasiado superfluos del gobierno, que nada más haciendo ajustes en eso puede conseguir entre 100 y 200 mil millones, pero evidentemente tiene que haber una voluntad política para eso. Y al parecer, el gobierno no tiene esa voluntad política porque lo primero que debe hacer el gobierno es, tal y como le dijeron los empresarios, es sentarse a discutir las cosas. O sea, usted no puede ahora querer, como no se le aprobó la reforma fiscal en el año pasado, querer ahora meter las cosas por debajo sin hablar con nadie y sin concertar, lo que ciertamente es una preocupación de todos, porque todos tenemos la preocupación, lo decía el propio presidente Medina, todos tenemos la preocupación de que el gobierno le vaya bien, de que al país le vaya bien en el sentido de económico, porque a todos nos beneficia, pero tiene que ser con visión, con claridad, con un plan, otro elemento que decía Danilo. ¿Por qué se improvisa tanto? Danilo decía, el gobierno improvisa tanto porque tiene un plan específico. No está claro, no está claramente definida cada una de las cosas que plantea. Entonces, mira, eso no es del todo cierto. Bueno, pero yo comparto en parte eso que dice Danilo, porque ciertamente hay cosas donde tú te das cuenta que no hay un plan. Para la reforma fiscal no hubo un plan. Que creyeron que por la popularidad del presidente, el presidente está por allá arriba. Y lo digo por la experiencia particular que viví en lo que tiene que ver con la ley de cine, que ahora nuevamente quieren buscarle, volver a frenarla y quieren embromar a la industria, y quieren embromar al turismo, y quieren embromar a todo el mundo. Entonces, si el presidente, yo le decía, presidente, los datos que le dieron no son los correctos, no se lleve de eso, es gente que es enemiga de los diversos sectores específicos. Todos estamos de acuerdo que ciertamente lo que son las facilidades fiscales hay que revisarlas. Todos estamos de acuerdo, pero con un criterio objetivo, con un criterio cuidadoso, con un sentido de consenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso específico del turismo, y lo decía el ministro, recuerdo que lo decía en una entrevista que le hicimos y en una conversación que sostuvimos, si al los incentivos que tiene el turismo se multiplican 7 u 8 veces con los beneficios que deja.
Entonces, si tú tienes una industria, si tú tienes un sector con esa característica, no lo afecte, no mate la gallina de los huevos de oro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Hay cosas ciertamente que ya no son correctas. Por ejemplo, en el área inmobiliaria hay una serie de cosas ahí que no están claras. Bueno, pues tú buscas con un periodo de tiempo específico, con un periodo de transición, pero no afectes la industria en general por tú creer que vas a lograr algo que a final de cuentas se te va a revertir contrariamente. Entonces, el presidente también decía algo muy importante. Punta Catalina, el ejemplo más claro cuando usted trabaja con planificación. Punta Catalina es la muestra más clara de la capacidad, de la actitud y de la visión de un estadista. Yo recuerdo cuando Danilo Medina dijo lo de Punta Catalina. Señores, medio país, sobre todo una gran cantidad de opinadores y una parte importante de empresarios del país, le dijeron que Danilo estaba loco, que cómo podía ser, que cómo podía hacerse esa inversión, que el gobierno no tenía capacidad ni calidad para eso. Y Danilo dijo, esa es, después de evaluar, uno de los que más conoce, señores, la situación eléctrica del país, se llama el presidente Danilo Medina. Dijo, la forma más clara de que el gobierno pueda desarrollar soluciones es teniendo capacidad de producir para negociar. Eso es Punta Catalina. Lo demostró, ahí está. Y, lógicamente, decía que lo hizo con la visión de hacer 3 Punta Catalina para poner mejor el país. El gobierno no ha tenido visión para seguirla y creo que fue uno de los grandes aportes de Danilo Medina. Y finalmente digo, presidente Medina, tal y como él planteó, fortaleció el sector privado, luchó en contra de la pobreza y ha sido, aunque a muchos les duela asumirlo así, uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de la República Dominicana y sus 2 periodos de gobierno ha sido de lo mejor en los últimos tiempos. Bien, tenemos a Francisco Luciano. Francisco Luciano fue